Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El manuscrito Voynich todavía no ha sido descifrado. Presenta una entropía de aproximadamente 10 bits por palabra, lo que es similar al inglés o latín. Esto sugiere que no es algo aleatorio o inventado de la nada, más bien es como una lengua estructurada con reglas internas. Aunque nadie lo ha entendido hasta ahora, su coherencia estadística desconcierta a criptógrafos y lingüistas, alimentando teorías sobre un idioma perdido, o claro, también podría ser un engaño muy bien hecho. Las imágenes de satélite en China hasta el 2020 no estaban alineadas con las calles en las diferentes apps de mapas que existen. Esto pasó por regulaciones que hacían que el estándar de GPS en ese país fuera diferente al del resto del mundo. Los uros prehistóricos, que son los ancestros de las vacas domésticas, están siendo resucitados a través de proyectos de crianza selectiva como el Proyecto Taurus. Científicos utilizan razas modernas que aún conservan características genéticas de los uros para recrear una versión cercana a estos animales extintos. Esto va a ayudar a mejorar la biodiversidad y a mantener los ecosistemas. Para probar sistemas de seguridad de bancos, se han realizado ensayos de robos en los que contratan a hackers y expertos para que intenten encontrar fallos en el sistema y para entrenar al personal. Estas pruebas controladas, conocidas como pruebas de penetración o red teaming, pueden incluir intentos reales de acceder a redes, cajeros o edificios para descubrir vulnerabilidades antes de que lo hagan criminales. En el 2005, en una lotería, ocurrió algo inusual que llamó la atención de los organizadores. En lugar de tener 4 o 5 ganadores del segundo lugar como era la costumbre, hubo 110 ganadores del segundo premio. Después de investigar esta situación, se atribuyó a una galleta de la fortuna que se distribuyó en los días anteriores, que le atinó a 5 de los 6 números necesarios. Cada uno de los ganadores obtuvo entre $100,000 y $500,000. El perico nocturno de Australia es una de las aves que se han observado menos desde su descubrimiento. No tuvo avistamientos confirmados desde 1912 hasta 1979, por lo que se pensaba que se había extinguido. Un fotógrafo tardó 15 años en encontrar y filmar uno de estos. Se estima que existen entre 50 y 250 ejemplares. Algunas especies de arañas tejedoras utilizan sus telarañas como una extensión de su sentido auditivo. Mediante las vibraciones en la seda saben dónde se puede ubicar una presa o depredadores con gran precisión. La seda transmite vibraciones extremadamente pequeñas, permitiendo que detecten incluso el movimiento de insectos diminutos o cambios sutiles en el aire. Existió alguna vez un refresco o soda de la goma de mascar Hubba Bubba. Y además existió de esta misma marca goma de mascar de sabores como Dr. Pepper o 7-Up con centro líquido. Poco después estos productos fueron descontinuados. Los pulpos poseen 500 millones de neuronas aproximadamente, pero no están centralizadas en un cerebro como nosotros. De todas esas neuronas, 2/3 están distribuidas en sus tentáculos, lo que hace que funcionen de forma autónoma. El sistema nervioso de estas criaturas es más como una red distribuida e intercomunicada en lugar de una jerarquía gobernada por un cerebro central. La Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, conocida coloquialmente como la Ley de Invasión de la Haya, autoriza al presidente de Estados Unidos a usar todos los medios necesarios y apropiados para liberar a estadounidenses detenidos por la Corte Penal Internacional. Esta ley ha generado controversia porque teóricamente permitiría una invasión de la Haya, sede de la Corte. El té es la bebida manufacturada más popular del mundo en términos de consumo. Su consumo es aproximadamente igual a la suma de todas las demás bebidas que son hechas en el mundo. Solo el agua se bebe más, pero el té domina entre las bebidas preparadas gracias a su historia milenaria, su bajo costo y su enorme producción en países como China, India y Kenia. Los controles de videojuegos son ampliamente usados en aplicaciones militares como, por ejemplo, para controlar vehículos a distancia y para manejar submarinos. Esto es porque por lo general están bien construidos, son más confiables y cualquier persona puede usarlos fácilmente. Desde que fue instalada en el Museo del Louvre, en París, en 1804, la Mona Lisa ha estado en otros 4 países más, cuando fue robada y llevada a Italia en 1911, cuando la llevaron a Estados Unidos en 1963, y cuando fue exhibida en Japón y Rusia en 1974. Los murciélagos comen tantos insectos que ayudan indirectamente a ahorrar dinero en pesticidas en los campos de cultivo, mientras que también hay murciélagos que se alimentan de néctar y son una parte importante para que se reproduzcan frutas como los duraznos y las bananas.
La ciudad de Petra en Jordania tenía un mejor y más avanzado sistema de aguas que el que se tenía en la antigua Roma, y podía llevar agua a más de 40.000 personas en medio del desierto. Los nabateos construyeron canales, tuberías de cerámica, presas y cisternas que captaban y almacenaban agua de lluvia para resistir largas sequías. Los cumpleaños que más se repiten son entre los días 9 y 20 de septiembre. Si juntas un grupo de personas, son las fechas de nacimiento que se van a repetir más. Esto se puede atribuir a que es después de 9 meses de las vacaciones decembrinas. Cuando hay menos estrés laboral, la gente hace más bebés. Desde el auge de las cesáreas programadas, los días de nacimiento tienden a ser más entre semana que en fin de semana. Los catadores de helado suelen usar cucharas de oro puro, ya que es el único material que les permite percibir el sabor al 100%, sin tener alteraciones como sucedería con el metal de las cucharas comunes. El oro es químicamente inerte y no reacciona con los compuestos del helado, por lo que no deja sabores metálicos ni modifica los aromas. Por eso es común en pruebas profesionales de alimentos. El SPF del protector solar es una métrica nada lineal. Un SPF de 15 bloquea el 93% de la radiación entrante. El SPF 30 bloquea el 97%, mientras que el SPF 50 bloquea solo 1% más que el SPF 30, un 98%. En la Primera Guerra Mundial, de 1 millón de caballos que fueron mandados a labores de combate, solamente regresaron 62.000. En Inglaterra hay un monumento dedicado a estos animales, incluyendo los burros y mulas que también ayudaron. La empresa Sanrio, fundada por Shintaro Tsuji en 1960, comenzó vendiendo productos de seda, pero poco después cambiaron a regalos con diseños y personajes. Actualmente su negocio principal es licenciar sus más de 400 personajes diferentes, entre los que están Hello Kitty, Cinnamon Roll, Kuromi y Pochako. Está estipulado en un contrato con Universal Pictures que el director Robert Zemeckis y el escritor Bob Gale, creadores de Volver al Futuro, deben aprobar antes cualquier nueva película de esta franquicia, y ambos han declarado firmemente que no permitirán remakes o continuaciones mientras vivan. Deadpool y Wolverine, estrenada en 2024, es la primera película en la que Wolverine, interpretado por el actor Hugh Jackman, usa su característico uniforme amarillo inspirado en los cómics. Desde su primera aparición en la película X-Men del año 2000, el personaje nunca había utilizado ese traje en pantalla. Incluso en esa película hay una escena en la que se hace una broma sobre el atuendo amarillo cuando Wolverine pregunta si preferirían que usara spandex amarillo. El celofán fue inventado en 1908, y su función original era proteger los manteles cuando se derramaba vino, pero se comenzó a utilizar en muchas cosas, principalmente como envoltura de productos. Fue creado por el químico suizo Jacques Brandenberger, quien buscaba una tela impermeable y terminó desarrollando una película transparente hecha a partir de celulosa. En los primeros años de la década del 2000, se redescubrieron unos 200 cilindros de fonógrafo que se creían perdidos. Contenían las grabaciones más antiguas conocidas de música clásica, con interpretaciones de Bach, Chopin, Wagner y otros, realizadas a finales del siglo XIX. Fueron restaurados y digitalizados para preservarse. La caída de la monarquía brasileña en 1889 fue tan discreta que pasó casi desapercibida. El golpe de Estado que derrocó al emperador Pedro II fue tan pacífico y rápido que muchos testigos ni siquiera se enteraron de que estaban presenciando una revolución. La familia real fue exiliada sin resistencia, y Brasil pasó de ser un imperio a una república en cuestión de horas. La mayoría de la población no se enteró hasta unos días después. La práctica de colorear películas se usa desde 1902, y se hacía pintando a mano cada fotograma, lo que resultaba en un esquema de colores bastante brillante y peculiar. En algunos estudios, equipos completos de artistas trabajaban durante semanas coloreando miles de cuadros con pinceles diminutos. Uno de los ejemplos más famosos fue el corto Viaje a la Luna de Georges Méliès. Charlie, de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971, no quería ser actor. A pesar de que le ofrecieron un contrato después para 3 películas, las rechazó y usó el dinero que le pagaron para comprar un caballo, lo que lo inspiró a convertirse en veterinario. La Casa Blanca en Estados Unidos encarga marcadores Sharpie especiales personalizados. Tienen el escudo presidencial y la firma del presidente. Su tinta es más indeleble de lo normal para asegurar que la firma del mandatario no se borre en los archivos. De acuerdo con un estudio, las personas que utilizan el humor autodespreciativo, es decir, que tienen la capacidad de reírse de sí mismos, suelen tener mejor salud psicológica. Este tipo de humor se asocia con mayor autoestima, felicidad y optimismo, siempre que se use de manera saludable y equilibrada. Una de las tiendas de la marca de lujo Louis Vuitton en Singapur
Es una isla flotante de 2 pisos. Tiene un túnel de acceso subacuático, librería y una plataforma de relajación. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas del lugar. En el 2007, Escocia gastó 125,000 libras en un equipo de personas para que idearan un eslogan nacional nuevo que promoviera las cosas positivas del país. El eslogan ganador fue: "Bienvenidos a Escocia". El pequeño agujero que tienen las tapas de los vasos desechables de bebidas calientes como el café fue patentado en 1953 y sirve para que el flujo de café mientras tomas sea constante, reemplazándolo por aire y evitando que se forme un vacío que pueda hacer que te caiga encima. Además, la forma está hecha para que sea fácil de tomar y que se enfríe un poco antes de llegar a tu boca. La cámara más pequeña que se ha hecho es del tamaño de un grano de arena. Puede capturar imágenes en una definición de 200 por 200 píxeles y va a estar disponible para ser usada en aplicaciones médicas. No tiene capacidades inalámbricas, tiene que estar unida a un cable. Se han hecho estudios en los últimos años que indican que algunas especies de hongos que habitan en el pelaje de los perezosos podrían utilizarse para fabricar medicinas contra enfermedades parasíticas y bacteriológicas, lo cual ayudaría a mucha gente. Los jugadores profesionales de Scrabble suelen aprenderse todas las palabras del idioma en el que quieren participar leyendo un diccionario, pero sin aprender el significado, ya que al saber el contexto, su nivel baja. Es por eso que los jugadores más ganadores de Scrabble en inglés son de Tailandia y no saben el idioma. En Seúl y otras ciudades de Corea, desde hace un par de años ha cobrado popularidad tener mascotas rocas que les ponen nombre y las decoran. Son usadas como desahogo emocional o soporte antiestrés. Incluso muchas celebridades locales y K-pop stars las han adoptado. Corea es de los países con más presión social en cuanto a horas de trabajo y estudio. Una computadora de la BBC fue hackeada durante una demostración sobre cómo usar el correo electrónico. Esto ocurrió en un programa en vivo en 1983. En la pantalla salió un mensaje de error seguido por la letra de una canción de broma sobre hackear la contraseña para acceder. Fue escuchada por alguien del público antes de la transmisión y se la dijo por teléfono a un amigo que posteriormente hizo la broma. La esposa del dramaturgo y poeta William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. Se casaron en 1582. Hace poco surgieron imágenes en Internet donde comparaban la apariencia de William Shakespeare con el esposo de la actriz del mismo nombre, Anne Hathaway, y sí se parece bastante. En 1989, un hombre encontró una copia original de la Declaración de Independencia de Estados Unidos que estaba escondida en la parte de atrás de una pintura antigua que compró en un mercado en tan solo $4. Después de certificar su autenticidad, la vendió en 2.4 millones. Hay bacterias que pueden influenciar tu estado de ánimo. En el 2013 se descubrieron los llamados psicobióticos, que son microbios vivos que si son ingeridos en dosis adecuadas, generan neurotransmisores como GABA y serotonina. Estos modulan el eje intestino-cerebro, lo que puede reducir el estrés y la depresión, aunque su aplicación en humanos todavía está en fase de pruebas. En la película Spider-Man, Into the Spider-Verse, cuando Miles Morales visita a su tío Aaron, la televisión está prendida y muestra por unos segundos un episodio de la serie Community, en donde Donald Glover aparece con una pijama de Spider-Man. Glover interpretó a Aaron en la película Spider-Man: Homecoming. En Suecia hay un museo del fracaso que recopila y exhibe productos fallidos de todo el mundo. El objetivo de la instalación es alentar a las personas a tomar riesgos y aprender de los fracasos pasados. Además, el museo proporciona una visión del mundo del desarrollo de productos e innovación. Entre las cosas que están exhibiendo están la catsup verde, la New Coke, el Nokia N-Gage y la Crystal Pepsi. El primer vehículo que logró aterrizar en otro planeta y transmitir datos fue la sonda Venera 7 de la Unión Soviética en 1970. Aterrizó en Venus y mandó datos durante 23 minutos, pero la información no fue completa porque se cree que aterrizó de lado. Los gusanos de tubo gigantes fueron descubiertos en 1977 a una profundidad de 2.500 metros en el fondo del océano. Miden hasta 2 metros y no tienen boca ni intestino. Dependen de bacterias internas que procesan sulfuro de hidrógeno. Todo su ecosistema funciona con química sulfúrica en lugar de fotosíntesis, lo que puede dar una pista sobre cómo empezó la vida en la Tierra. En 1986, McDonald's lanzó una hamburguesa que venía separada y el cliente tenía que ensamblarla antes de comer. La idea era que los ingredientes calientes estaban de un lado y los fríos del otro lado, pero no duró mucho tiempo antes de ser descontinuada, ya que generaba mucho desperdicio de basura y a la gente en general no pareció gustarle el concepto.
En el 2008, la BBC produjo un documental de naturaleza en donde filmaron lo más cerca posible la vida de los tigres sin llegar a molestarlos. Para esto, entrenaron a elefantes para que cargaran cámaras con sus trompas y se acercaran a los tigres. Lograron captar videos interesantes que no podrían haber hecho con métodos tradicionales. Las Pop-Tarts, el desayuno popular en Estados Unidos, existían antes con el nombre de cuadrados de pie, pero fue hasta que salieron con el nombre Pop-Tarts que se hicieron famosas, ya que las generaciones nuevas preferían el nombre pop. Se relacionaba más con cultura pop y música pop. En la serie Community hay un episodio en donde uno de los personajes, Abed, tiene una historia alternativa en donde ayuda a dar a luz a un bebé. Todo esto ocurre en el fondo a lo lejos mientras están hablando otros personajes en diferentes escenas, por lo que es difícil darse cuenta de lo que está pasando, a menos que te fijes muy bien. Esta serie es conocida por sus easter eggs y su gran atención a los detalles. Cuando se reescribió la Constitución de Islandia en el 2011, se permitió que la gente hiciera correcciones y sugerencias por medio de Facebook. Fue la primera vez que se realizó un proceso así en las redes sociales. El Consejo Constitucional publicaba borradores en Internet y recibía comentarios públicos, intentando crear una constitución con participación directa de los ciudadanos. La luz que llega hasta nuestros ojos desde la mitad superior de la galaxia de Andrómeda es aproximadamente 250.000 años más antigua que la mitad inferior. Esto ocurre porque la galaxia está inclinada respecto a nuestra línea de visión, por lo que una parte se encuentra ligeramente más lejos que la otra, creando esa pequeña diferencia en el tiempo que tarda su luz en alcanzarnos. Cerca de Sucre, en Bolivia, hay un muro casi vertical de piedra caliza que conserva más de 5.000 huellas de al menos 8 especies de dinosaurios. La apodaron la pista de baile de dinosaurios y proviene de una llanura prehistórica de hace alrededor de 68 millones de años. Es un lugar único para la paleontología. Los tiburones de Groenlandia solo crecen alrededor de 1 centímetro al año. Su metabolismo está adaptado al frío ártico, por lo que su corazón late de 4 a 6 veces por minuto solamente. Esto, sumado a los mecanismos de reparación de ADN con los que cuentan, contribuyen directamente a su longevidad excepcional. Pueden vivir más de 400 años en promedio, un récord entre los animales vertebrados. Una nube de 1 kilómetro cúbico pesa alrededor de 550 toneladas. Esto es el equivalente a 227 elefantes. Pero como las partículas de agua están extendidas en una gran área, las nubes pueden flotar en el cielo. Su masa puede variar de acuerdo con las condiciones del clima. En los Juegos Olímpicos de 1906, celebrados en Atenas, se incluyó una competencia de duelos con pistolas. Los participantes disparaban a maniquís vestidos con trajes de noche, apuntando al corazón, pero poco después se decidió retirar esta disciplina. Hace unos 15 millones de años vivió en Australia un marsupial llamado Nimbadon lavaracorum, primo gigante del koala moderno. Con cerca de 68 kilos, era 5 veces más pesado que el koala actual. Estaba muy bien adaptado a la vida en lo alto de los árboles y tenía fuertes garras y apariencia parecida a un perezoso prehistórico. El 42% de toda la Antártida es territorio controlado por Australia. Esta extensión de tierra y hielo, en este caso, es casi del mismo tamaño que todo Australia. Sin embargo, bajo el Tratado Antártico, Australia no puede explotarlo o militarizarlo. En realidad, solo se puede usar para investigaciones científicas y para tomarle fotos a pingüinos. La razón por la que los humanos domesticamos a los pollos en un inicio no fue por la producción de huevos o carne, fue por la popularidad de las peleas de gallos. Fue hasta el siglo XX que se comenzaron a popularizar las granjas de producción masiva de pollos para consumo humano. El lago Karachay es la zona más radiactiva del mundo. Hay tantos elementos radiactivos ahí que si un humano se queda ahí parado durante 1 hora cerca de ese lago, puede sufrir lesiones fatales. Está ubicado en Montes Urales del Sur, en Rusia Central, y una vez fue el sitio de vertido de desechos radiactivos por parte de la Unión Soviética. Los delfines pueden tolerar y recuperarse de lesiones extremas como mordeduras de tiburón. El proceso de curación es muy rápido. Las heridas sanan de una manera que restaura la forma natural del cuerpo de estos animales. El cómic número 27 de Deadpool tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de personajes de cómics en una sola portada. Fueron 236 diferentes. No contaron a los repetidos ni a las personas reales representadas. Las abejas tienen la capacidad de reconocer rostros humanos. Esto se confirmó en un estudio donde las entrenaron para que asociaran imágenes de rostros humanos con una recompensa, y las abejas fueron capaces de recordar y reconocer estos rostros incluso días después. Su método de reconocimiento se basa en patrones visuales, por lo que es diferente al de los humanos.
El primer hueso de dinosaurio reconocido científicamente fue descubierto en 1824 por el geólogo y paleontólogo británico William Buckland. Pertenecía a un dinosaurio que Buckland nombró Megalosaurus o Gran Lagarto. Este descubrimiento marcó el inicio de la paleontología. Antes de esto se habían encontrado fósiles de dinosaurios, pero eran interpretados de forma errónea. La gente creía que eran de humanos gigantes o de dragones mitológicos. La ciudad de Nápoles en Italia está más cerca del volcán Vesubio que Pompeya, la ciudad que fue destruida cuando hizo erupción, pero no se vio afectada debido a que los vientos llevaron la ceniza caliente hacia el otro lado. En un artículo del New York Times se reveló que nadie sabe quiénes son los clientes más grandes de los productores de glitter, también conocido como brillantina o escarcha, ya que es información que tienen prohibido revelar. Esto desató una teoría de conspiración en Internet sobre los usos militares o industriales ocultos que podría tener este producto, pero hasta ahora nada está confirmado. Aunque el guepardo es considerado el animal terrestre más rápido, el animal más rápido tomando en cuenta su proporción es en realidad el ácaro Paratarsotomus macropalpis. Este pequeño ácaro puede correr 322 longitudes de su cuerpo por segundo, mucho más rápido en términos relativos que cualquier otro animal. La lagartija cornuda de Texas tiene un mecanismo de defensa que consiste en arrojar sangre por la comisura de sus ojos. Esto sirve para confundir a sus depredadores. Puede lanzarla hasta 1 metro de distancia. La sangre contiene compuestos que resultan desagradables para algunos depredadores, especialmente perros y coyotes, lo que les hace soltarla rápidamente. El proceso de aplicar el maquillaje y el traje por el que tuvo que pasar Jim Carrey en la película El Grinch fue tan complicado para el actor que tuvieron que contratar a un entrenador de agentes de la CIA especializado en métodos de resistencia a la tortura. Tardaban 8 horas en aplicar el traje completo, y tuvo que estar 92 días repitiendo el procedimiento una y otra vez. Estar despierto durante 17 horas seguidas provoca una disminución de la habilidad cognitiva equivalente a tomarse 2 copas de vino, y entre más tiempo pasa, este efecto empeora. Diversos estudios sobre privación del sueño muestran que después de 24 horas sin dormir, el rendimiento mental puede compararse con niveles de alcohol considerados ilegales para conducir. En el 2011, la cadena Fox amenazó con cancelar Los Simpson si no se reducían los precios de producción. Para lograr que siguiera, muchas personas del equipo aceptaron bajar su sueldo, incluyendo los actores de voz que tuvieron una reducción en su salario del 30%. En el mundo se produce la suficiente comida como para alimentar de forma satisfactoria a 11.000 millones de humanos. Sin embargo, siguen existiendo regiones en donde hay desnutrición. El problema principal no es la producción global, sino la distribución, el desperdicio de alimentos y las dificultades económicas o logísticas para que esa comida llegue a todas las poblaciones. La isla rocosa de Mont Saint-Michel en Normandía, Francia, es visitada por más de 2,5 millones de turistas cada año. A pesar de este gran número, solamente viven menos de 30 personas en el lugar de forma permanente. En su mayoría son monjes y monjas, y el resto son residentes que trabajan en tiendas o se dedican a la gestión patrimonial o funciones municipales del lugar. La producción de la película de Disney El Planeta del Tesoro 2 fue cancelada inesperadamente. Incluso el actor Willem Dafoe, que iba a grabar la voz del villano principal, se enteró de todo cuando ya iba de camino al estudio en su coche. Esta secuela fue cancelada debido al fracaso en taquilla del primer filme. El químico en alimentos William A. Mitchell registró a su nombre 70 patentes durante su carrera, incluyendo invenciones como el polvo para hacer bebidas Tang, los dulces que truenan Pop Rocks y la crema batida Cool Whip. Es considerado por muchos como el Willy Wonka de la vida real. Se creía que no existían grabaciones de la voz del inventor del teléfono Alexander Graham Bell. Sin embargo, en el 2013 se encontró un disco de cera que contenía una voz diciendo: «Escúchenme, soy Graham Bell», y resultó que sí era auténtica. Hay una mina de sal abandonada en Polonia que se ha convertido en un centro de atracción para personas de todo el mundo, ya que, entre otras cosas, tiene una catedral completa tallada directamente en la roca de sal que fue hecha por los propios mineros durante mucho tiempo. La estrella Betelgeuse, ubicada en la constelación de Orión, es una de las candidatas más probables para convertirse en supernova y ser visible a simple vista desde la Tierra. Aunque es difícil predecir exactamente cuándo va a ocurrir esto, los astrónomos creen que podría suceder en los próximos milenios, debido a signos que sugieren que está en las últimas etapas de su vida, como las variaciones inusuales en su brillo. Cuando finalmente explote, será un espectáculo impresionante en el cielo nocturno visible incluso durante el día. El primer contrato que le ofreció Nike a Michael Jordan
A pesar de ser por una cifra récord, venía con ciertas condiciones. Tenía que ser el novato del año o tener un promedio de 20 puntos por partido, además de vender un mínimo de $4 millones en tenis durante su primer año. Al final, logró cumplir todas las condiciones. Además, superó por mucho las ventas con un total de $100 millones. El espasmo mioclónico es el brinco que le sucede a veces a personas que están a punto de dormirse. No se ha encontrado una razón clínica de este fenómeno, pero se cree que solo es una contracción que pasa por la sensación de caída. Es como una sorpresa, y el 70% de la población lo experimenta en algún momento. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, y la CEO de AMD, Lisa Su, son primos lejanos. Los dos crecieron en familias de clase media trabajadora y emigraron en su infancia desde Taiwán a Estados Unidos. Tiempo después se convirtieron en líderes en la industria de los semiconductores. Sus compañías son competencia directa y se encuentran entre las más influyentes del mundo. El ayuno de dopamina es una práctica que se ha hecho tendencia en los últimos años. Consiste en reducir la exposición a estímulos como los videojuegos, redes sociales o comida chatarra con el propósito de reiniciar los receptores de dopamina en el cerebro para mejorar la concentración y la disciplina. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta práctica. En el 2018 fue encontrada en Francia una pintura del artista Edgar Degas de finales del siglo XIX, con un valor de casi $1 millón, que había sido robada 9 años antes. Estaba abandonada en una maleta en un autobús, y hasta la fecha nadie sabe por qué la pusieron ahí o quién fue. El diseñador de producción y la directora Greta Gerwig mencionaron que pintar los sets de la película de Barbie provocó un desabasto mundial de pintura rosa, el tono característico de esta marca de juguetes. Pero un representante de la marca de pintura Rosco dijo que la compañía ya tenía problemas con su cadena de producción desde antes. El récord del pit stop más rápido de todos los tiempos en Fórmula 1 fue de 1.80 segundos, cuando los mecánicos cambiaron las ruedas del auto McLaren de Lando Norris en la carrera de Qatar 2023. El récord anterior pertenecía al Red Bull de Max Verstappen con 1.82 segundos en el Gran Premio de Brasil 2019. La Casa de Bonaparte se mantiene hasta el día de hoy como una dinastía de forma simbólica, pero si por alguna razón Francia regresara a ser una monarquía, regresarían al poder y el emperador sería Juan Cristóbal Napoleón, que actualmente es un inversionista en Nueva York. Sería conocido como Napoleón VII. Las tiendas Walmart fracasaron en Alemania debido a diferencias culturales y de gestión. La política de saludo amistoso y las bolsas empacadas por empleados chocaron con la privacidad y la eficiencia que prefieren los alemanes. Además, su estrategia de precios bajos no impresionó en un mercado ya acostumbrado a los descuentos, por lo que dejaron de operar en ese país en el 2006 y acumularon pérdidas totales por más de $3.000 millones. En Bolivia hay un hotel hecho completamente de sal. Fue construido en 1998 y según las reglas del lugar está prohibido probar las paredes. Se encuentra cerca del Salar de Uyuni y gran parte de su estructura, desde los ladrillos hasta los muebles, está hecha con bloques de sal compactada extraídos del propio desierto salino. Daft Punk tardó 4 años en grabar el disco Random Access Memories, con un presupuesto de $1 millón. Los músicos franceses insistieron en grabar todo con cinta analógica como se hacía antes, en un afán de volver a la era dorada de los estudios. Es uno de los vinilos más vendidos del nuevo milenio. Usando tecnología láser, arqueólogos descubrieron una antigua ciudad perdida en Sudáfrica, llamada Kweneng, que estaba cubierta de vegetación densa. Se cree que llegó a tener hasta 20.000 habitantes. Fue construida en el siglo XV, pero fue abandonada a principios del siglo XIX debido a conflictos bélicos. El célebre escritor francés del siglo XIX, Guy de Maupassant, comía diario en la base de la Torre Eiffel. La razón de esto es porque la odiaba tanto que justo debajo de ella era el único lugar en París donde no tenía que verla en el paisaje. El videojuego Grand Theft Auto surgió a partir de la base de un juego que estaban desarrollando llamado Race and Chase, en donde se podían hacer carreras, pero descubrieron que un glitch que tenía provocaba que las patrullas embistieran el auto del protagonista. Esto inspiró que hicieran el juego con más acción y que cambiaran el concepto. Al finalizar la misión Apolo 15 en la Luna en 1971, el astronauta David Scott quiso probar la teoría de Galileo. Dejó caer una pluma y un martillo al mismo tiempo, que sin resistencia del aire debían caer a la misma velocidad, y efectivamente cayeron al mismo tiempo en el suelo lunar. Los bufones, además de entretener, eran los encargados de decirle las malas noticias al rey, algo que nadie más se atrevería a hacer. El más célebre ejemplo fue en 1340. Cuando la flota marítima francesa fue destruida en una batalla por los ingleses.
En esa ocasión, el bufón le dijo al rey que los marineros ingleses no tenían las agallas para lanzarse al agua como los valientes franceses. En 2 escenas de la película Oppenheimer, Robert Oppenheimer tiene conversaciones con el físico Albert Einstein. Mientras que esta biopic es apegada a la realidad, estas conversaciones sobre la bomba atómica no se sabe si realmente pasaron. Los 2 físicos tenían sus oficinas en el mismo edificio de la Universidad de Princeton, por lo que tenían que convivir en el día a día. Pero el tema de sus pláticas salió de la imaginación del director Christopher Nolan. A pesar de que el GPS es gratis en todo el mundo, su costo real de mantenimiento es de aproximadamente $2 millones al día. Este sistema es operado por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, y depende de una constelación de decenas de satélites que deben ser monitoreados, reemplazados y sincronizados constantemente desde estaciones terrestres. India es el mercado número 1 de YouTube. Más de 460 millones de usuarios únicos entran cada mes a la plataforma, lo que constituye el 18% de la audiencia total. El enorme tamaño de su población, el acceso masivo a teléfonos inteligentes baratos y planes de datos económicos han convertido al país en uno de los motores principales del crecimiento de la plataforma. Mary Kenneth Keller fue la primera mujer en obtener un doctorado en informática en Estados Unidos en 1965. Además, contribuyó al desarrollo del lenguaje de programación BASIC, que hizo que la programación fuera más accesible para estudiantes principiantes. Hasta el 2006, la banda irlandesa U2 no pagaba impuestos en Irlanda debido a una ley que decía que los artistas estaban exentos de ese pago. Cuando la ley cambió y comenzaron a cobrarlo, la banda movió sus ingresos a Países Bajos para no pagar. En los últimos años, Samsung ha solicitado más de 8,000 registros de patente cada año en promedio en Estados Unidos, que son casi 22 diferentes cada día. Actualmente es la compañía que solicita más patentes de inventos de todas. La frase «Ábrete sésamo» de la clásica historia. Las 1001 noches apareció por primera vez en la traducción francesa de 1704, y se refiere a la forma en la que se abre la vaina de la planta de ajonjolí o sésamo. Tienen un mecanismo natural que las hace abrirse abruptamente y salen volando las semillas para esparcirse mejor. Hay personas que comen mientras duermen. El trastorno alimenticio relacionado con el sueño nocturno, o SRED, es una parasomnia en donde los afectados pueden consumir alimentos inusuales o incluso sustancias no comestibles en un estado de sueño. Está relacionado con el sonambulismo y por lo general a los que les pasa esto, cuando despiertan no recuerdan nada. Las tortugas mordedoras evolucionaron para tener mecanismos de defensa contra depredadores, incluyendo su fuerte mordida. Esto debido a que son demasiado grandes para esconderse en el interior de sus caparazones como le hacen otras tortugas. En Filipinas puedes comprar espagueti en McDonald's, que se ha convertido en un platillo muy popular en ese país. La versión filipina suele servirse con una salsa dulce a base de tomate, salchichas y queso rallado, adaptada al gusto local. En otros países se ha probado vender pasta, pero casi siempre ha sido retirada del menú. En el 2016 intentaron lanzar una app llamada People, que consistía en evaluar a personas como si fueran establecimientos o servicios, similar a la trama de un capítulo de la serie Black Mirror. Desde el primer día fue criticada por su frivolidad y poco tiempo después fue borrada. Hay una escena en la serie El Príncipe del Rap o El Príncipe de Bel-Air en donde Carlton empieza a correr por todo el set, incluyendo otras locaciones en donde se habían hecho otras escenas. Incluso hay un momento en donde pasa junto a la audiencia en vivo. Esta improvisación le gustó tanto a la producción que la dejaron en el capítulo. El Taj Mahal en India ha sido protegido o camuflajeado en 2 ocasiones en la historia, en la Segunda Guerra Mundial para que no fuera identificado fácilmente, y después en la Guerra Indo-Pakistán en 1971, aunque en las 2 veces no fue cubierto en su totalidad. Se descubrió en una investigación que la taurina, el aminoácido que le ponen a las bebidas energéticas como el Red Bull, provocó que unos ratones vivieran por más tiempo. Los que recibieron taurina vivieron entre 10 y 12% más que los que no. Cuando Porsche hacía tractores, la gran mayoría eran de diésel. Sin embargo, fabricaron uno especial para los cultivadores de café de Brasil, lo llamaron Coffee Train y solo se construyeron 300 unidades. La razón es porque el humo del diésel cambiaba el sabor del café. Por eso se optó por usar gasolina. En 1945, un grupo de niños de una escuela de la Unión Soviética le obsequiaron al embajador de Estados Unidos un escudo grabado como un gesto de su amistad. Estuvo colgado en su oficina durante 7 años hasta que alguien descubrió que contenía un dispositivo espía para escuchar. La profundidad de resistencia al agua que se muestra en un reloj no significa que el reloj pueda ser realmente llevado a esa profundidad.
Un reloj clasificado para 30 metros en realidad solo es resistente a salpicaduras, como las que ocurren al lavarse las manos. Si se va a sumergir un reloj, es recomendable que sea especial para buceo. El pez mandarín es uno de los únicos dos vertebrados que se conocen que tienen color azul natural por pigmento de las células. Los demás animales azules que existen tienen su color azul gracias al efecto óptico de la dispersión de luz por partículas. Desde por lo menos el número 10 de los cómics de los Cuatro Fantásticos en 1963, Stan Lee y Jack Kirby aparecieron en el cómic como los dibujantes, siendo un personaje más. Aunque no es el primer ejemplo de romper la cuarta pared o de hacer metacomentarios en una historieta, este ejemplo fue uno de los más populares. La compañía de maquillaje Maybelline fue fundada en 1915 por Thomas Lyle Williams, después de que vio a su hermana Mabel usando una mezcla de vaselina y polvo de carbón para oscurecer sus pestañas y cejas. Williams perfeccionó la fórmula y creó el primer rímel comercial, nombrando la marca en honor a su hermana, combinando Mabel con vaselina. En la cascada Caldera del Diablo, ubicada en Minnesota, Estados Unidos, el flujo del río se divide en dos corrientes. Una puede verse en donde cae y la otra va a una corriente subterránea que hasta ahora no se sabe en dónde desemboca. Incluso se ha intentado teñir el agua para encontrar su destino, pero no han tenido éxito. Lo más seguro es que el agua sale por una cueva subterránea hacia el fondo del lago superior. El rapero Eminem fue demandado alguna vez por su madre, que quería una cantidad de $11 millones. Esto debido a la forma en la que la mencionaba en las letras de sus canciones, pero al final se conformó con $25,000 más el precio de su abogado. El primer papel significativo del actor Pedro Pascal fue el de un universitario que es mordido en la serie Buffy la cazavampiros en 1999. Cobró el salario mínimo para un actor en ese tiempo. Ese cheque le sirvió para pagar un mes de renta en Los Ángeles y así evitar dejar la actuación. De acuerdo con estudios, las bailarinas de ballet tienen umbrales de dolor mucho más altos en comparación con personas de la misma edad que no son bailarines. Este aumento en la tolerancia al dolor se debe a la intensa y constante práctica que requiere, comparable a los deportistas de alto rendimiento. Paleontólogos encontraron fósiles del Machimosaurus rex, un cocodrilo prehistórico que era del tamaño de un autobús, con 9 metros de largo y un peso de 3 toneladas. Tan solo su cráneo medía 1,5 metros. Lo que lo convertía en el cocodrilo marino más grande que existió. Ser dentista es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Se ha encontrado evidencia de tratamientos en dientes de personas de hace alrededor de 9,000 años. En algunos restos hallados en el actual Pakistán, se descubrieron molares perforados con herramientas de piedra, probablemente usados para eliminar caries de manera sorprendentemente precisa. El concreto romano usado hace más de 2,000 años tiene una propiedad sorprendente. Puede autorrepararse. Investigadores descubrieron que al agrietarse, minerales como la cal viva reaccionan con el agua y rellenan las fisuras. Esto explica por qué estructuras como puertos y templos aún resisten el paso del tiempo. Actualmente ingenieros buscan imitarlo para construir obras que puedan durar siglos. Astrónomos descubrieron un planeta sobreviviente que está orbitando una estrella enana blanca, que es el remanente de una supernova. Este planeta, que es 40% más grande que Júpiter, está intacto a pesar de estar tan cerca de una estrella muerta, lo que desafía las teorías sobre la supervivencia planetaria después de un evento de tal magnitud. El equipo de desarrollo de Donkey Kong 64 descubrió un error que provocaba que se trabara el juego, esto cuando ya casi lo habían terminado. ¿Cómo descubrieron que este error no ocurría si se utilizaba el Expansion Pack del Nintendo 64? Mejor prefirieron distribuir este accesorio junto con el juego en lugar de arreglar el error. El Sol, y por lo tanto, nuestro sistema solar tarda aproximadamente 230 millones de años en dar una vuelta alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de 220 kilómetros por segundo. Este recorrido se conoce como un año galáctico, y desde que se formó la Tierra solo hemos completado unas 20 de estas vueltas. El estreno del programa Saturday Night Live, el 11 de octubre de 1975, fue un caos. A 90 minutos de salir al aire, no tenían listo el foro, los guiones y ni siquiera habían acordado el nombre del show. Así fue como nació la frase en vivo desde Nueva York: es sábado por la noche, de forma improvisada. Esto le dio nombre al programa y se ha repetido a lo largo de 50 temporadas. En una iglesia en Jerusalén hay una escalera de madera conocida como la escalera inamovible, que la dejaron ahí en el siglo XVIII y permanece en el mismo lugar hasta ahora. Debido a un acuerdo entre las diferentes denominaciones cristianas que administran el sitio, ninguna comunidad puede mover o alterar nada sin el consentimiento de las demás. Esto hizo que con el tiempo se convirtiera en una atracción turística.
Durante la grabación de un capítulo de la serie Friends, el actor Matt LeBlanc se dislocó el hombro cuando dio un salto a un sillón, una acción que era parte del episodio. No pudo seguir grabando y, en lugar de tratar de esconderlo, los escritores añadieron una trama después donde su personaje se lesionaba saltando en una cama. Venus tarda el equivalente a 243 días terrestres en dar una vuelta sobre su eje, mientras que su año dura 225. Eso quiere decir que dura más su movimiento de rotación que el de traslación. Además, la rotación puede variar en minutos de una década a otra debido a su atmósfera superdensa que actúa como si fuera un freno aerodinámico gigante. Los pistaches tienden a generar calor por oxidación debido a que son 55% aceite y tienen muy poca humedad. En bodegas mal ventiladas y durante su transporte, su temperatura puede subir hasta el punto de combustión espontánea, por lo que se deben tener medidas de seguridad en su manejo. La ciudad de Ulan Bator, en Mongolia, está considerada como la capital más contaminada del mundo. Una región que era conocida por su aire limpio y cielo azul. Pero en las últimas décadas, las minas ilegales de carbón y su uso en las estufas comunes, entre otras cosas, han contribuido a esta situación. Un Halo Car es un vehículo diseñado para mostrar la capacidad tecnológica y mejorar la imagen de una marca, sin importar las ventas o ganancias que se logren. Entre estos autos está el Ford GT, Nissan GT-R, Audi R8 o el Dodge Viper. La razón por la que la miel casi nunca se echa a perder, e incluso se ha encontrado en vasijas egipcias de hace 3000 años en buenas condiciones, es que tiene baja cantidad de humedad. Su pH es ácido y tiene un poco de peróxido, características que la convierten en un ambiente nada favorable para el crecimiento de bacterias. El escritor Stephen King mencionó en una entrevista que su esposa amenazó con dejarlo si no dejaba de tocar en repetición la canción Mambo No. 5 de Lou Bega, que fue muy popular a inicios del milenio. Dijo que tenía una versión instrumental extendida que ponía una y otra vez mientras escribía. Ahora solamente escucha disco, electrónica o techno, como LCD Sound System o Fatboy Slim. Londres cuenta con varias estaciones fantasma en su red de metro que fueron cerradas por diversas razones, como baja afluencia por poca densidad de población o duración de rutas. Entre las más conocidas están Aldwych, cerrada en 1994 y utilizada frecuentemente para filmaciones, y Down Street, clausurada en 1932 y usada como refugio durante la Segunda Guerra Mundial. Las lunas de Marte, Phobos y Deimos fueron oficialmente descubiertas en 1877 por Asaph Hall. Sin embargo, ya habían sido teorizadas por el escritor y filósofo Voltaire y por Jonathan Swift en el libro Los viajes de Gulliver de 1726, en donde son mencionadas como dos pequeñas estrellas o satélites orbitando Marte. Los gonostomátidos o peces luminosos son los peces más comunes del mundo. Por cada humano hay 130.000 de estos. Su luz azulada es una forma de camuflaje para que los depredadores de las profundidades no los vean. A pesar de que son una buena fuente de proteína, no son ideales para la pesca y consumo debido a que viven en profundidades de más de 300 metros, entonces no es nada práctico sacarlos del mar. Durante la primera presentación en vivo del iPhone, Steve Jobs tuvo que cambiar muchas veces de teléfono en momentos planeados. Esto para que el sistema operativo no se quedara sin RAM disponible y se trabara. Los ingenieros prepararon varios dispositivos idénticos detrás del escenario, y Jobs seguía un orden específico de aplicaciones para evitar saturar la memoria. Los anillos de Saturno solo van a durar alrededor de 200 millones de años, y en cierta forma es una suerte que podamos verlos, ya que constituyen un evento muy breve en la existencia cósmica. Por ejemplo, los dinosaurios del período Triásico no pudieron verlos ni aunque hubieran tenido un telescopio. El Sol en realidad es blanco. Cuando se observa desde el espacio a gran altitud, aparece en su verdadero color blanco, pero cuando se observa desde una baja altitud, la dispersión atmosférica hace que parezca amarillo, naranja y ocasionalmente rojo. El aceite de aguacate está considerado como uno de los más saludables para cocinar, ya que es prensado en frío sin reacciones químicas. Además, su punto de humo es de los más altos, alrededor de 250 grados, lo que evita la formación de acrilamidas, una sustancia que se genera en los alimentos fritos, que puede ser mala para la salud. De acuerdo con la Asociación de Vendedores de Libros de Estados Unidos, las librerías independientes han aumentado sus números en más de 11% cada año, en el que abren más tiendas nuevas de las que cierran. Esta tendencia es mundial. Las tiendas de libros físicos volvieron a ser un negocio rentable. En 1977, en India se promulgó una ley que obligaba a las corporaciones extranjeras a compartir sus fórmulas y parte de sus ganancias con compañías locales. Eso provocó que muchas marcas salieran de ese país, como Coca-Cola, que regresó hasta 1993.
Durante ese periodo de tiempo, la marca Double Seven, manufacturada por el gobierno de India, fue la bebida más vendida. Científicos pasaron 17 años investigando lecturas de ondas de radio que pasaban aleatoriamente en el telescopio Parkes, en Australia, ya que pensaban que era un fenómeno extraño. Finalmente descubrieron que las inusuales lecturas provenían de un horno de microondas que tenían en el lugar para calentar su comida. La estereolitografía, uno de los métodos de impresión 3D, fue creado en 1984 por el inventor Chuck Hull. Consiste en un láser que hace pasadas capa a capa solidificando resina fotosensible. Este método se utiliza hasta el día de hoy, utilizando variantes como una pantalla LCD en lugar de un láser, lo que permitió que se pudieran ofrecer a precios accesibles. Las especias y la comida picante en general ayudan a la memoria, sirviendo como un estimulante para el cerebro para recordar el momento, por lo que se han realizado investigaciones sobre la posibilidad de usarlos para tratamientos de enfermedades de deterioro cognitivo. En la zona que rodea la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, hay una barrera a la que le llaman la cortina de cactus, que es una barrera física que se hizo para prever que los cubanos buscaran refugio en el territorio de Estados Unidos. Se le llama así porque además de tener alambre de púas y minas terrestres, también plantaron miles de cactus con espinas. Elvis Presley una vez le preguntó a su chofer de limusina si era dueño del auto o si trabajaba para la compañía. El chofer respondió que trabajaba para la compañía. Entonces Elvis le sonrió al chofer y dijo, «Bueno, ahora ya eres el dueño». Le dio al chofer como propina la propia limusina. Esta es una anécdota que contó el entrevistador Larry King en un programa en el 2005, que escuchó directamente del manager de Elvis, Tom Parker, pero en realidad ahora nadie sabe si es verdad. Los bebés en sus primeros días de nacidos pueden cargar su propio peso hasta por 2 minutos con sus manos en una barra. Esto fue estudiado por diferentes médicos y científicos desde el siglo XIX, y se cree que es un reflejo innato favorecido por la evolución para mejorar las posibilidades de supervivencia. Una ley aprobada en Australia requiere que las compañías de apuestas en línea agreguen diferentes frases en sus servicios en lugar del clásico «apuesta responsablemente». Entre las nuevas frases están «imagina lo que podrías estar comprando», en lugar de esto «ganas algunas pero pierdes más», o «cuánto te está costando realmente apostar», y así otras similares. En la batalla del sitio de Amberes, en 1585, se utilizaron navíos cargados con toneladas de pólvora para destruir un puente. Los llamaron barcos infernales y están considerados como una de las primeras armas de destrucción masiva. Una de las explosiones que provocaron se escuchó a más de 30 kilómetros de distancia. El rapero Coolio iba a interpretar al villano de Batman, el espantapájaros, en la secuela de Batman y Robin. Es por eso que tiene un cameo en esa película, en la escena de la carrera de motos, pero la secuela fue cancelada poco después. De acuerdo con una investigación realizada por historiadores, el hecho de tener una reina en el poder en un país europeo constituía un incremento del 27% en la probabilidad de tener una guerra comparado con los reyes. En 1973, unos pilotos del avión Concorde persiguieron la sombra de un eclipse solar a una velocidad de Mach 2, casi 2.500 km por hora. Lograron extender la duración del eclipse desde su perspectiva de 7 minutos a 74 minutos. Hasta el día de hoy, ese récord no ha sido superado. Hay 4 bolsas de desechos de astronauta en la Luna actualmente. Fueron dejadas por Neil Armstrong durante la misión del Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Los astronautas las dejaron para aligerar el peso del módulo lunar y así poder despegar con más facilidad durante el regreso a la nave en órbita. Existe una hipótesis del universo de un único electrón que propone que existe un solo electrón en el universo que se propaga a través del espacio y el tiempo de tal manera que aparece en muchos lugares simultáneamente. La idea fue mencionada por John Wheeler y discutida por Richard Feynman, quien sugirió que los positrones podrían interpretarse como ese mismo electrón moviéndose hacia atrás en el tiempo. El último emperador bizantino, Constantino X, se cree que murió en batalla junto con sus hombres, ya que no quiso llamar la atención vestido como emperador, y prefirió ser uno más de su ejército durante la caída de Constantinopla en 1453. En el 2009, China perdonó una deuda de $1.200 millones que habían dado a países africanos, algo que parece una suma muy grande, pero, por ejemplo, en el 2005, el G8 perdonó más de $40.000 millones de deuda de África. Una foto en el Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo, se hizo viral en el 2019 por los gorilas que salen posando como si fueran humanos en una selfie tomada por un guardabosques. Mathieu Chamabou, el autor de la foto, dijo que los gorilas están acostumbrados a ver a los cuidadores, entonces los imitan y se comportan como ellos.
En 1698, Escocia intentó establecer una colonia en Panamá llamada Nueva Caledonia, parte del plan llamado Proyecto Darién, pero todo fracasó debido a enfermedades, conflictos con los españoles y la falta de apoyo logístico. El desastre financiero que resultó casi arruinó la economía escocesa y se considera uno de los factores que llevaron a la unión de Escocia con Inglaterra en 1707, formando el Reino Unido. Bill Watterson, el autor de la tira cómica Calvin and Hobbes, pensaba que hacer una adaptación a cualquier otro medio comprometería su integridad, tanto que hasta rechazó ofertas y llamadas personales de directores como Steven Spielberg y George Lucas que querían hacer una película animada sobre sus personajes. Hay un hotel en Suecia donde todos sus cuartos están en árboles, incluyendo la habitación más exótica llamada Bioesfera, que está cubierta de casas de madera para animales del bosque. El complejo se encuentra en un bosque del norte del país y cada habitación tiene un diseño distinto, desde cubos con espejos hasta estructuras futuristas suspendidas entre los pinos. Las anguilas eléctricas generan descargas potentes gracias a miles de células llamadas electrocitos, ordenadas como si fueran pilas botón. Cada una produce apenas 0.15 voltios, pero al estar conectadas en serie suman hasta 600 voltios, equivalente a una toma de corriente industrial. Este mecanismo les permite aturdir a presas o defenderse de depredadores. En Thimphu, la capital de Bután, no hay semáforos en las calles. Es la única capital en el mundo que no tiene. Intentaron colocar semáforos una vez, pero a la gente no le gustó y se decidió regresar a la práctica tradicional de tener policías de tránsito en los cruceros para señalar. Hacer una llamada en un avión no afecta su funcionamiento. Se pide a la gente no hacer llamadas durante los viajes debido a que son captadas y rebotan en muchas antenas de celulares al mismo tiempo, lo que puede llegar a saturar las líneas. Se calcula que ya existen más minifiguras de Lego fabricadas que personas en el planeta Tierra, más de 8.000 millones. Desde que aparecieron a finales de la década de 1970, Lego ha producido nuevas versiones constantemente, convirtiendo a estas pequeñas figuras en uno de los juguetes más fabricados y reconocibles del mundo. En la obra de teatro musical basada en el popular manga y anime Spy X Family, que se realizó en Japón en el 2023, 4 actrices interpretaron al personaje de Anya. Esto para agregar dinamismo a las escenas y para que no fuera demasiada carga de trabajo para una sola actriz infantil. La primera cámara digital fue desarrollada por Kodak en 1975, pero luego fue descartada por temor a que amenazara su negocio de películas fotográficas. Años después, la adopción de la fotografía digital por parte de compañías competidoras provocó su quiebra. En 1983 fue lanzada una versión computarizada del juego Monopoly para el ordenador ZX Spectrum, y para promocionarla se dijo que era el primer juego en utilizar inteligencia artificial que era capaz de competir contra humanos. En 1986, Michael Jackson se compró una cámara hiperbárica en donde le tomaron fotos mientras estaba durmiendo. La usó para ayudar en la recuperación de algunas lesiones que había sufrido y luego la donó a un centro médico. Pero los tabloides utilizaron las fotos para publicar la historia falsa de que la usaba diario para poder llegar a vivir 150 años. Stubby fue el primer perro en ser ascendido al grado de sargento debido a su valentía y fue considerado como héroe en la Primera Guerra Mundial. Participó en 17 batallas en donde alertaba a los soldados sobre ataques de gas. Era el primero en escuchar si había tropas cercanas e incluso una vez capturó a un espía. Hay un pueblo llamado Reddit en Ontario, Canadá. Habitan solo 139 personas ahí, y su atracción principal es la Casa de Botellas. Unas estructuras de fantasía hechas con 25.000 botellas de vidrio. El nombre de este lugar es similar al sitio web Reddit, solo que con 2 letras T al último. La razón por la cual no nos gusta escuchar nuestra propia voz en grabaciones es porque al escucharnos normalmente suena más grave debido a la resonancia de nuestro cráneo. En cambio, cuando la escuchamos grabada es la forma en la que se escucha para todos. Los moldes de la fábrica de Lego trabajan con un rango de error de alrededor de 10 micras o 0.01 milímetros, que es menos de lo que mide un glóbulo rojo. Gracias a esta precisión, solo 18 ladrillos de cada millón salen defectuosos. La compañía Fujifilm había cambiado su modelo de negocio en los últimos años para enfocarse en equipamiento especializado para la salud. Sin embargo, en los últimos meses, sus cámaras Retro X100 de $1,600 han tenido gran éxito gracias a las redes sociales, tanto que se venden más rápido de lo que se fabrican. Hay un logro en el videojuego Rock Band 2, que para desbloquearlo tienes que completar una playlist de 7 horas seguidas sin pausar ni equivocarte. Los desarrolladores llamaron a este logro Vejiga de Acero. El actor Aaron Paul, conocido por su papel de Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad,
Apareció en algunos comerciales al inicio de su carrera, incluyendo uno del cereal Corn Pops. Además participó en un programa de Atínale al precio en el año 2000. El primer programa no fue para una computadora, sino para un telar. En 1801, el inventor Joseph Marie Jacquard puso tarjetas perforadas para automatizar tejidos con diseños complejos. Cada tarjeta contenía instrucciones simples que hacían a los hilos levantar o no. Fue la primera vez que una máquina siguió un conjunto de órdenes externas almacenadas, anticipando el concepto de software. En la animación o cheerleading en Estados Unidos, una sola empresa llamada Varsity Brands domina casi todo el panorama. Tiene la mayoría de las marcas de uniforme y equipamiento. Además, organiza los campeonatos nacionales y es dueña de la organización reguladora. Esto ha generado controversia por los conflictos de interés, incluso llegando a tener demandas antimonopolio. El fenómeno Fata Morgana es una ilusión óptica compleja que ocurre en el horizonte, especialmente sobre el mar o en desiertos, creando la apariencia de ciudades, montañas o barcos flotando en el aire. Es causado por la refracción de luz reaccionando a las diferentes densidades y temperaturas del aire. Muchas historias de espejismos y barcos flotantes se deben a este fenómeno. El planeta Saturno es el único en el sistema solar que tiene una densidad en promedio menor que la del agua, por lo que en teoría podría flotar en una alberca si fuera posible construir una de ese tamaño. Su densidad promedio es de alrededor de 0.69 gramos por centímetro cúbico, debido a que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Los sabores inusuales de los dulces Jelly Belly son creados con una técnica llamada cromatografía de gases. Consiste en analizar el perfil químico de un olor característico, por ejemplo, palomitas con mantequilla, y separar las moléculas principales que lo causan. Después lo sintetizan y lo reproducen en un laboratorio. De esta misma forma también hicieron los sabores desagradables de la línea Bean Boozled, como moco o huevo podrido. Existe un restaurante llamado Medieval Times, donde hay espectáculos temáticos de la Edad Media como peleas de espadas y duelos de justa que se llevan a cabo en un escenario. Tiene 10 sucursales y están construidas en el estilo de un castillo. El ballet de la ciudad de Nueva York tiene un presupuesto de $780,000 para zapatos. Los bailarines usan entre 500 y 800 pares de zapatillas de punta al interpretar El Cascanueces durante 6 semanas, y usan aún más pares en 2 semanas interpretando El Lago de los Cisnes. Júpiter es el equivalente a una aspiradora cósmica, es decir, que su fuerza de gravedad atrae cometas y asteroides que pasan cerca. Si no existiera, la probabilidad de impactos en los demás planetas, incluyendo el planeta Tierra, sería mucho mayor, así que es como un escudo. En Japón existen cafés temáticos en donde puedes convivir con diferentes animales, principalmente gatos y perros, pero también hay otros más inusuales como uno de pingüinos, uno de serpientes, de erizos y hasta uno de capibaras. La Euprostenops australis es conocida por ser la araña con las patas más largas. Puede extender sus extremidades hasta 12 centímetros. Sin embargo, no es considerada peligrosa para los humanos, ya que su veneno no tiene efectos significativos en nosotros. Sus largas patas le permiten construir trampas y detectar presas y peligros a distancia. Estados Unidos tiene una reserva estratégica de queso que consiste en más de 600,000 toneladas guardadas en diferentes bodegas. La principal está en el interior de una cueva adaptada para este propósito en el estado de Missouri. Esta reserva surgió en la década de 1980 cuando el gobierno compró enormes excedentes de leche para estabilizar el precio del mercado. La primera prueba que se hizo de una bomba nuclear en el sitio Trinity en Nuevo México, Estados Unidos, causó que la arena de la zona se fundiera y se formara vidrio, creando un nuevo mineral al que llamaron trinitita, que tiene una coloración verde. Si le pones sal a la piña, no se hace más salada, se mantiene dulce. Esto sucede porque la sal reduce la percepción de acidez en la fruta y resalta los azúcares naturales, haciendo que el sabor dulce se perciba con mayor intensidad. Por eso en muchas cocinas del mundo se añade una pequeña pizca para equilibrar sabores. La frase salvado por la campana se atribuye al boxeo cuando suena la campana al terminar cada round, pero también se especula que proviene de un tiempo en el que le ponían campanas a los ataúdes en caso de que se equivocaran y la persona fuera salvada al tocar la campana. La reacción del actor Alan Rickman en el momento en el que cae al vacío en la película Die Hard, interpretando al villano Hans Gruber, es auténtica. El doble de acción que lo estaba sosteniendo lo soltó antes de lo acordado para lograr una mejor expresión facial. De acuerdo con secuenciaciones de genes recientes, los gatos persas modernos comparten más ADN con razas de gato británicas que con gatos de Medio Oriente. Esta imagen oriental que les quisieron dar, incluyendo su nombre, en realidad fue marketing de la época victoriana y no tenía nada que ver con su origen.
Los hermanos Wright lograron realizar su primer vuelo con un avión que costó aproximadamente $1,000 fabricar. Otras personas estaban tratando de lograr esta hazaña, como el inventor Samuel Langley, que no lo logró a pesar de tener un presupuesto de $50,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nativos de algunas islas del Pacífico que vivían incomunicados con el mundo exterior pensaron que los paquetes de provisiones que aventaban desde aviones eran mandados por sus ancestros desde el cielo. Eso hizo que después de la guerra se observara cómo imitaban las marchas de los soldados que vieron y hasta construyeron aviones de madera y plantas con la esperanza de que regresaran. El cantante de la banda The Offspring, Dexter Holland, tiene un doctorado en biología molecular que seguía cursando cuando ya estaba en la banda. Lo obtuvo en el 2017. Cuando murió Benjamin Franklin en 1790, le dejó a las ciudades de Boston y Filadelfia $4,400 a cada una, con la condición de que el dinero no fuera gastado en 200 años y que estuviera en una cuenta de ahorros. Para 1990, Boston comunicó que ese fondo ahora tenía un valor de más de $5 millones. Hay plastilina o masilla epóxica tan eficaz y potente que ha salvado barcos completos de hundirse, ya que este material se adhiere incluso debajo del agua. La reacción que ocurre cuando se mezcla la resina con el endurecedor amínico entrelaza sus enlaces moleculares hasta quedar sólida. Además es hidrofóbica, lo que le permite desplazar el agua y sellar fugas de manera efectiva. En el antiguo Egipto, cualquier libro que era encontrado en los barcos que llegaban a los puertos tenía que ser llevado inmediatamente a la biblioteca de Alejandría para ser copiado. Posteriormente, la copia era regresada a los dueños y el original se quedaba almacenado. De acuerdo con listados financieros y medios especializados, el desarrollo del videojuego Grand Theft Auto 6 va a tener un costo total de $2,000 millones. Esto lo pondría en el primer lugar, arriba de Avengers, Endgame, como la producción de entretenimiento más cara de toda la historia. En un episodio de la serie animada BoJack Horseman, aparece una zarigüeya sosteniendo una playera que dice, «Deja de pausar y solo ve el show». Esta serie está llena de chistes visuales que pueden durar unos cuantos segundos, por lo que los fans suelen detener las escenas para analizarlas. Los piratas tradicionalmente usaban aretes como un registro de sus hazañas. Los obtenían de parte de sus superiores cada vez que completaban expediciones, pero además se pensaba que los metales preciosos tenían la capacidad de mejorar la visión en alta mar. La compañía de diamantes De Beers ha gastado millones de dólares en investigaciones para determinar la diferencia entre un diamante real extraído de la tierra y un diamante creado con procesos de laboratorio, y hasta la fecha no lo ha logrado. Los diamantes de laboratorio están provocando una caída de precios de los diamantes reales. El término Paper Street se refiere a una carretera o calle que ha sido planificada por ingenieros de la ciudad, pero aún no se ha construido. En la película Fight Club, uno de los personajes principales vivía en una casa en Paper Street, lo que es una pista sobre el desenlace de la película. Hay un monorriel suspendido en Alemania que fue construido en 1897, y hasta el día de hoy, transporta a 25 millones de pasajeros anualmente. Se llama Wuppertaler Schwebebahn y cuelga sobre el río Wupper en gran parte de su recorrido. Su diseño elevado permite atravesar la ciudad sin ocupar calles. Incluso sobrevivió a guerras y sigue funcionando. En la antigua Grecia, tener unidas las cejas era visto como un símbolo de gran inteligencia y belleza en las mujeres, por lo que era una moda que, si no lo tenían de forma natural, usaran maquillaje para dibujarla. Algunas incluso utilizaban polvo oscuro o pequeños pelos de animales pegados con resina para simular una sola ceja continua. Los pingüinos tienen un desalinizador integrado. Pueden tomar agua salada y, gracias a una glándula especializada cerca de su pico, filtran la sal del agua de mar. Luego la sacan en forma de gotas saladas o estornudos salinos. Esta glándula, llamada glándula supraorbital, les permite sobrevivir largos periodos en el océano sin necesidad de agua dulce. En un valle remoto en Suecia hay personas que todavía hablan un dialecto derivado del nórdico antiguo, el idioma de los vikingos. Se le llama elfdaliano. Lo hablan solo 3,000 personas y actualmente es muy estudiado por los lingüistas debido a su valor histórico. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.